Estamos en enero de 2026 y algo extraordinario está ocurriendo. Las 5 profecías que 3 niños recibieron hace más de un siglo en Fátima, Portugal, no hablaban solo del pasado, hablaban de ahora, de este año, de este preciso momento en que estás mirando este video. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar para siempre tu percepción de lo que realmente está pasando en el mundo. El 13 de mayo de 1917, 3 niños pastores vieron algo que desafía toda explicación racional. Lucía, Francisco y Jacinta afirmaron que una señora vestida de luz se les apareció y les reveló secretos sobre el futuro de la humanidad. Durante décadas, la Iglesia Católica mantuvo estas revelaciones bajo llave. Algunas fueron reveladas, otras permanecen ocultas. Pero hoy, en 2026, cada profecía que describieron se está manifestando ante nuestros ojos con una precisión que hiela la sangre. La primera profecía hablaba de guerras mundiales. Se cumplió. La segunda hablaba de la conversión de Rusia. Se manifestó de una manera que nadie esperaba. La tercera, revelada en el año 2000, hablaba de la persecución de la Iglesia y del atentado contra el Papa. Todo ocurrió exactamente como fue predicho, pero aquí está lo que la Iglesia nunca ha dicho públicamente. Había otros mensajes, otras advertencias, otras visiones que la hermana Lucía consignó en sus memorias y en sus cartas privadas. Y esos mensajes hablaban específicamente de nuestra época, de 2020 a 2030, la década en la que la humanidad debería enfrentarse a 5 grandes pruebas que determinarían su destino. Si este contenido te interesa, pon un like y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a trastocar tu comprensión del mundo en el que vivimos. Volvamos a Fátima, Portugal, 1917. 3 niños afirman haber visto a la Virgen María 6 veces entre mayo y octubre. En cada aparición, ella les revela secretos, advertencias, visiones del futuro. El 13 de octubre de 1917, ante más de 70.000 testigos, el sol habría danzado en el cielo, un fenómeno observado y documentado por periodistas, científicos, creyentes y escépticos. Algo ocurrió realmente aquel día, algo que nadie pudo explicar. Pero centrémonos en los mensajes. Lucía, la única de los 3 niños que sobrevivió hasta la edad adulta, pasó su vida documentando lo que había visto y oído, y en sus escritos, particularmente los redactados entre 1940 y 2005, año de su muerte, mencionó signos específicos que indicarían el momento en que la humanidad entraría en su fase más crítica. Y esos signos, amigos míos, están todos presentes en 2026. Primera profecía para 2026. La gran confusión espiritual. Lucía escribió en una carta privada en 1957, hoy accesible en los archivos del Vaticano, que vendría un tiempo en que las personas ya no sabrían distinguir lo verdadero de lo falso, el bien del mal, lo sagrado de lo profano. Dijo: una niebla descenderá sobre las mentes y hasta aquellos que buscan la verdad se perderán en el laberinto de las mentiras. Mira a tu alrededor en 2026. ¿Cuántas verdades contradictorias circulan cada día? ¿Cuántos expertos se contradicen? ¿Cuántas narrativas se enfrentan? Sobre la salud, sobre la política, sobre la ciencia, sobre la espiritualidad. Nadie sabe ya en quién confiar. Las redes sociales amplifican 1000 voces diferentes. La inteligencia artificial crea vídeos, imágenes, textos imposibles de distinguir de la realidad. Los deepfakes, la desinformación, las teorías de la conspiración, todo se mezcla en un caos informativo sin precedentes. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Lucía no solo predijo la confusión, predijo su causa. Escribió que esta confusión vendría cuando el hombre pusiera su fe en las máquinas en lugar de en lo divino, cuando buscara respuestas en los algoritmos en lugar de en su alma. Y eso es exactamente lo que vivimos. En 2026, ¿cuántas personas consultan ChatGPT antes de rezar? ¿Cuántas confían más en Google que en su intuición? ¿Cuántas pasan más tiempo en TikTok que en la contemplación silenciosa? La profecía no hablaba de tecnología
porque la palabra no existía en 1917, pero hablaba del momento en que la humanidad se desconectaría de su fuente espiritual para conectarse únicamente a fuentes externas. Y aquí estamos. Los psicólogos lo llaman sobrecarga cognitiva. Los sociólogos hablan de crisis epistemológica, pero Lucía lo llamó de otra manera. El momento en que Satanás sembraría la confusión para que las almas ya no pudieran encontrar el camino. Y si sientes esta confusión, si te sientes perdido en el ruido constante del mundo moderno, sabe que no es un accidente, es una señal. La primera señal de que estamos exactamente en el periodo del que Fátima nos advirtió. Segunda profecía para 2026. La persecución silenciosa de los creyentes. Lucía escribió en 1943 que vendría un tiempo en que los fieles serían perseguidos no por ejércitos, no por leyes abiertas, sino por algo mucho más sutil, por el ridículo, por la exclusión social, por la marginalización cultural. Dijo, no quemarán las iglesias, las vaciarán, no matarán a los sacerdotes, los ignorarán, y los creyentes tendrán vergüenza de su fe. Mira lo que pasa en 2026. ¿En cuántos países occidentales las iglesias cierran por falta de fieles? ¿Cuántos jóvenes esconden su fe por miedo a ser juzgados? ¿Cuántas personas rezan en secreto, pero no se atreven a hablar de ello públicamente? La persecución ya no es física como en los tiempos de los mártires. Es psicológica, social, cultural. Si dices que crees en Dios en ciertos círculos intelectuales, te consideran ingenuo, atrasado, no científico. Si hablas de valores espirituales en ciertos entornos profesionales, te apartan de las promociones. Si expresas convicciones religiosas en las redes sociales, corres riesgo de bloqueo, censura, acoso. Y aquí está lo fascinante. Lucía mencionó específicamente que esta persecución sería más peligrosa que todas las anteriores porque sería invisible. La gente ni siquiera se daría cuenta de que está siendo perseguida. Simplemente pensaría que se está adaptando a la modernidad, que está evolucionando, que se está volviendo más tolerante. Pero en realidad estarían abandonando su conexión con lo sagrado por miedo al rechazo social. Eso es exactamente lo que vemos. Millones de personas que todavía creen en el fondo de su ser, pero que ya no se atreven a manifestarlo. Iglesias que modifican su mensaje para agradar al mundo en lugar de servir a lo divino. Una fe que se vuelve tibia, diluida, insignificante. Los sociólogos lo llaman secularización. Los teólogos hablan de apostasía silenciosa, pero Lucía lo vio venir hace 80 años y dijo que sería la señal de que la humanidad entraría en su fase más peligrosa, porque una civilización sin anclaje espiritual es una civilización sin brújula, y una civilización sin brújula siempre termina perdiéndose. Tercera profecía para 2026. Las catástrofes naturales como lenguaje divino. Lucía escribió en sus memorias que la naturaleza misma hablaría a la humanidad cuando las palabras ya no bastaran. Dijo, la tierra temblará, las aguas se levantarán, el fuego descenderá del cielo, y los hombres preguntarán por qué, pero no querrán escuchar la respuesta. Mira los eventos de 2025 y principios de 2026, los incendios devastadores en California que han destruido ciudades enteras, las inundaciones récord en Europa, Asia, América del Sur, los terremotos que se multiplican, los huracanes cada vez más violentos, las sequías que transforman regiones fértiles en desiertos. La ciencia lo llama cambio climático. Y sí, hay explicaciones científicas. Emisiones de CO2, calentamiento global, alteración de las corrientes oceánicas, todo eso es cierto. Pero Lucía hablaba de otra cosa. Hablaba del lenguaje simbólico de la creación. Decía que cuando la humanidad se desconecta de lo sagrado, la naturaleza misma se desequilibra, no como castigo, sino como reflejo, como espejo de nuestro caos interior. Y aquí está lo inquietante. Las catástrofes de 2026 no son solo más frecuentes, son más extrañas. Fenómenos meteorológicos que los científicos no logran explicar completamente. Combinaciones de eventos que no deberían ocurrir juntos.
como si las reglas normales de la naturaleza estuvieran cambiando. Lucía escribió que estos signos se intensificarían hasta que la humanidad se viera forzada a hacerse la pregunta fundamental: ¿estamos en armonía con el orden divino o en guerra contra él? Pero no solo predijo las catástrofes, también predijo la reacción de la humanidad. Dijo que las personas buscarían soluciones puramente técnicas, puramente materiales, sin jamás abordar la raíz espiritual del desequilibrio. Y eso es exactamente lo que vemos. Conferencias climáticas que hablan de tecnologías, de impuestos al carbono, de paneles solares, pero nunca de transformación interior, nunca de reconexión con lo sagrado, nunca de pregunta sobre nuestra relación con la creación. Cuarta profecía para 2026. La división de las naciones y de las familias. Lucía escribió en 1946 que vendría un tiempo en que las naciones se dividirían contra sí mismas, en que las familias se desgarrarían, en que los hermanos se volverían contra los hermanos. Dijo: ya no habrá enemigo exterior porque el enemigo estará dentro, en cada casa, en cada corazón, en cada mente. Mira el mundo en 2026. Estados Unidos más polarizado que nunca, Europa fragmentada, América Latina en tensión constante, Asia dividida, África en conflicto. Pero no es solo geopolítico, es personal. ¿Cuántas familias se han desgarrado en los últimos años por divergencias políticas? ¿Cuántas amistades se han roto por desacuerdos sobre la salud, sobre las vacunas, sobre las medidas sanitarias? ¿Cuántas parejas se han separado porque ya no comparten los mismos valores? La división ya no es solo entre naciones, está en cada hogar, en cada relación, en cada conversación. Y las redes sociales amplifican esta división. Los algoritmos nos encierran en burbujas de confirmación. Solo vemos lo que refuerza nuestras creencias. Solo hablamos con quienes piensan como nosotros. Y los que piensan diferente se convierten en enemigos, no en hermanos con quienes dialogar. Lucía escribió que esta división sería la señal de que la humanidad habría olvidado su unidad fundamental, que todos somos hijos del mismo Creador, que compartimos la misma esencia divina, que nuestras diferencias son superficiales comparadas con nuestra conexión profunda. Pero cuando esa verdad se olvida, cuando cada uno se ve como separado, aislado, en competencia con los demás, entonces la división se vuelve inevitable. Y dijo que esta división alcanzaría su paroxismo entre 2020 y 2030. Estamos aquí, lo estamos viviendo. Cada día la fractura se profundiza, pero aquí está lo crucial. Lucía no solo predijo la división, también predijo lo que podría sanarla. Habló de un retorno a la oración colectiva, a la contemplación compartida, al reconocimiento de que todos estamos conectados. Y dijo que ese retorno comenzaría por pequeños grupos, por comunidades que rechazarían la división, que elegirían el amor en lugar del odio, la unidad en lugar de la separación. Y ya vemos los primeros signos de ese movimiento. Círculos de oración que se forman, comunidades intencionales que se crean, personas que eligen conscientemente construir puentes en lugar de muros. Quinta profecía para 2026. El gran despertar o la gran caída es la profecía más importante, la más misteriosa, la más urgente. Lucía escribió en sus últimos años, particularmente en una carta de 2003, que la humanidad llegaría a un punto de bifurcación, un momento en que dos futuros serían posibles, un futuro de despertar espiritual masivo, de reconexión con lo divino, de transformación colectiva, o un futuro de caída, de caos, de olvido total de lo sagrado. Y dijo que ese punto de bifurcación se situaría precisamente en la década de 2020 a 2030. Estamos en 2026, estamos en medio de esa década. Y si miras con atención, verás que los dos movimientos ocurren simultáneamente. Por un lado, hay una aceleración del caos. Más confusión, más división, más catástrofes, más desconexión. Pero por el otro lado, también hay una aceleración del despertar. Más personas que meditan, que rezan, que buscan sentido.
más jóvenes que rechazan el materialismo, más comunidades que se forman alrededor de valores espirituales, más personas que se dan cuenta de que algo fundamental falta en nuestra civilización moderna. Lucía escribió que este despertar no vendría de las instituciones, no de las iglesias oficiales, no de los gobiernos, no de las organizaciones, vendría de los individuos, de personas ordinarias que harían elecciones extraordinarias, que elegirían la oración en lugar de la distracción, que elegirían la contemplación en lugar del consumo, que elegirían el amor en lugar del miedo, y dijo que si suficientes personas hicieran estas elecciones al mismo tiempo, se alcanzaría una masa crítica, se produciría un vuelco, y la humanidad entraría en una nueva era. Pero también advirtió que si esa masa crítica no se alcanzaba, si demasiadas personas permanecían dormidas, entonces el otro futuro se manifestaría. Un futuro que describió como la oscuridad antes del amanecer, un periodo de gran sufrimiento que obligaría finalmente a la humanidad a despertar, pero al precio de mucho dolor. Y aquí está lo fascinante. Dijo que la elección se haría entre 2025 y 2027. Exactamente ahora. Exactamente este año. Cada decisión que tomas en este momento, cada elección entre el miedo y el amor, entre la distracción y la presencia, entre el ego y el alma, es un voto por uno de esos dos futuros. No eres un espectador pasivo de esta profecía. Eres un participante activo. Tu despertar personal contribuye al despertar colectivo. Tu oración personal refuerza el campo morfogenético de la conciencia. Tu elección de vivir con intención, en lugar de en modo automático, cambia literalmente la trayectoria de la humanidad. No es una metáfora. Es física cuántica. Es conciencia colectiva. Es exactamente lo que Lucía vio en sus visiones. Entonces ahora, retrocedamos y miremos el conjunto. 5 profecías, todas manifestándose en 2026. La confusión espiritual, la persecución silenciosa, las catástrofes naturales, la división de las naciones y de las familias, y el punto de bifurcación entre despertar y caída. Cada una de estas profecías no está aislada, están interconectadas, forman un sistema, un patrón, un mensaje coherente. Y ese mensaje es simple. La humanidad ha olvidado quién es, se ha perdido en el materialismo, en la tecnología, en el ego, en la separación. Y esa pérdida se manifiesta ahora en todos los aspectos de nuestra realidad. Pero todavía hay una ventana, todavía hay una oportunidad, todavía hay una elección, y esa elección debe hacerse ahora. No mañana, no el año que viene, ahora. Lucía escribió en su última carta pública en 2004, un año antes de su muerte. No pregunten cuándo vendrá el castigo o cuándo vendrá la salvación. Pregúntense más bien qué están haciendo en este momento para co-crear uno u otro. Esta frase es poderosa, porque elimina toda pasividad, elimina toda excusa. Nos coloca directamente frente a nuestra responsabilidad. No somos víctimas del destino, somos co-creadores de la realidad. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre las profecías. No son predicciones fijas, son advertencias condicionales. Si continúan por este camino, esto es lo que ocurrirá. Pero si cambian, esto es lo que se vuelve posible. Las profecías de Fátima no son un juicio final, son una invitación al despertar. Un llamado a la transformación, una oportunidad de elegir conscientemente nuestro futuro colectivo. Entonces, ¿qué haces con esta información? Puedes rechazarla como superstición, puedes racionalizarla, puedes olvidarla mañana, o puedes tomarla como lo que realmente es, un espejo, una invitación, un llamado. Porque si estas 5 profecías se manifiestan con tal precisión en 2026, si cada signo que Lucía describió hace décadas es ahora visible en nuestra realidad cotidiana, entonces tal vez, solo tal vez, deberíamos prestar atención a lo que ella dijo sobre la solución. Y la solución es simple, no fácil pero simple. Vuelve a la oración, vuelve a la contemplación, vuelve al silencio interior. Reconéctate con lo sagrado. Elige el amor en lugar del miedo, elige la unidad en lugar de la división.
Elige la presencia en lugar de la distracción. Y haz estas elecciones no una vez, sino cada día, cada hora, cada instante. Porque así es como ocurre el despertar. No por un evento espectacular, no por un milagro exterior, sino por 1000 pequeños actos cotidianos que, acumulados, lo cambian todo. Lucía dijo que si suficientes personas rezaran con intención, si suficientes corazones se abrieran simultáneamente, entonces incluso las profecías más sombrías podrían transformarse, no anuladas, sino transformadas. El sufrimiento podría convertirse en catalizador, la crisis podría convertirse en oportunidad, la oscuridad podría convertirse en el contraste necesario para que la luz brille más fuerte. Y estamos exactamente en ese momento. El momento en que todo sigue siendo posible, en que los dos futuros coexisten en potencial, en que tu elección realmente cuenta. Entonces, aquí está mi pregunta final para ti. No una pregunta retórica, una pregunta real que merece una respuesta real. ¿Qué futuro eliges co-crear? ¿El futuro del despertar o el futuro de la caída? Porque tu elección, multiplicada por millones de otras elecciones similares, determinará cuál se manifestará. Y esa elección se hace ahora, en 2026, en este año preciso del que Fátima nos advirtió hace más de un siglo. Si este vídeo ha resonado en ti, si has sentido aunque sea una chispa de reconocimiento, compártelo, porque este mensaje debe llegar a quienes están listos para despertar. Y juntos podemos crear la masa crítica de la que habló Lucía. Podemos ser la generación que eligió la luz en el momento más oscuro. Podemos ser aquellos de quienes se hablará dentro de 100 años como los que cambiaron el curso de la historia humana. Las profecías de Fátima para 2026 no son una condena, son una invitación. Y esta invitación es para ti. Ahora, tú decides qué hacer con ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el futuro no está escrito. Se elige ahora.